Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Patricia Mercado Sánchez, soy fundadora y directora de Conexión Migrante y me da muchísimo gusto recibirlos esta noche de jueves, 7 de la tarde, hora Ciudad de México, en una charla más entre amigos, este programa que hacemos para estar cerca de ustedes, de la comunidad migrante, no solamente los que están en Estados Unidos, sino los que están en México, los que van cruzando, los que se van a quedar, los que están planeando. Este es un espacio para ustedes, para sus dudas, para sus preguntas, para sus saludos, para lo que ustedes quieran. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, y yo les diría que es uno de los temas más importantes para nosotros en el Centro de Atención al Migrante. Hacemos una evaluación semanal de cuáles son los temas y consistentemente el trabajo está en el número 1 o 2, pero no se mueve de ahí. Entonces es muy importante no solo darles a conocer ofertas de trabajo, que a veces lo hacemos, pero eso no es lo importante. Lo importante es que ustedes tengan la información adecuada para que si necesitan, quieren, desean o tienen las habilidades para conseguir un trabajo en México, en Estados Unidos, pues sepan un montón de cosas alrededor del tema. Entonces, de eso vamos a hablar hoy. Si conocen a alguien que sepa que quiere que todos esos asuntos, miren, vénganse para acá, mándenles el link y van a ver que vamos a hablar de temas bien importantes para todos ustedes. Vamos a entrar en materia y lo primero que quiero hacer es pues darle la bienvenida a nuestra invitada Claudia Cruz. Ella es consultora en Polaris aquí en México y tiene una larga experiencia en coordinación de proyectos regionales en el ámbito de la migración. Nos conocemos ya desde un ratito, porque Claudia tiene ya un buen tiempo trabajando este tema. Bienvenida, Claudia. Gracias por estar con nosotros esta noche en Entre Amigos. Ay, muchas gracias por la invitación, Pati. La verdad es que me emocionó mucho la invitación y con mucho gusto estamos por acá. Gracias, gracias, Claudia. Oye, y bueno, yo diría que para empezar, para entrar un poco en contexto, nos cuentes qué es Polaris, cuál es el trabajo que hacen y que están haciendo aquí en México, porque bueno, Polaris es una organización de Estados Unidos, creo, sí, ¿verdad? Y que ahora está haciendo trabajo en México y es bien interesante el esfuerzo que están haciendo. Adelante, Claudia. Pues sí, efectivamente, como tú mencionas, Polaris es una organización de los Estados Unidos. De hecho, mis compañeros y compañeras están en Washington. Em, Esta organización maneja la línea nacional contra la trata de personas en ese país. eh, em, y por lo tanto tenemos la base de datos más importante de ese delito en los Estados Unidos. Y la razón por la que se inició un proyecto en México fue porque en 2009 más o menos empezaron a recibir pues llamadas constantes de trabajadores agrícolas de origen mexicano que se habían ido a los Estados Unidos, algunos con documentos, algunos sin documentos, pero que habían sido víctimas de trata con fines de explotación laboral. Entonces, en la organización empezaron a preguntarse qué es lo que estaba pasando, por qué se estaban llevando primero trabajadores agrícolas a trabajar a los Estados Unidos y luego qué pasaba desde el reclutamiento para que las personas terminaran en condiciones de trata con fines de explotación laboral o trabajo forzoso. Entonces decidieron iniciar un proyecto aquí que fue básicamente de investigación al inicio. Llegaron a San Luis Potosí y hicieron una encuesta con trabajadores y trabajadoras agrícolas y se dieron cuenta que, pues desafortunadamente desde México, em, a las personas que van a trabajar a los Estados Unidos, pues les prometen este, las perlas de la Virgen, básicamente, y cuando llegan allá se dan cuenta que las condiciones no son nada, bueno, en algunos casos, no siempre es así, pero en algunos casos, pues no es nada de lo que les habían prometido, ¿no? O a lo mejor en su comunidad de origen les dijeron una cosa, pero llegan a Monterrey o a donde están tramitando la visa y ahí les piden firmar un contrato que dice cosas distintas y luego llegan a otro lugar. O sea, básicamente cómo se va perdiendo o cómo va cambiando la información desde el reclutamiento. Y
Entonces, por eso se inició un proyecto para prevenir justamente la trata con fines de explotación laboral en México. Y así se inició el proyecto. Ahora estamos trabajando junto con la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas en México, porque no nada más nos enfocamos en la gente que va de México a trabajar a los Estados Unidos, sino también los trabajadores agrícolas internos que se están moviendo en los estados y que van a trabajar nada más temporalmente y que sucede desafortunadamente casi lo mismo, ¿no? Fíjate que hoy por la mañana fui a la presentación de un libro muy interesante de Ana Saiz, quien era presidenta de Sin Fronteras. Ella es la coordinadora, donde participan una serie de académicos y ahorita les voy a decir el nombre, es que estaba en eso, pero ahorita les voy a decir el nombre. Y una de las reflexiones que se hacían ahí, de los académicos, particularmente de dos de ellos que fueron al Tapón del Darién, y que han seguido como la ruta del Tapón del Darién y luego Tapachula y luego lo que sigue en México. Y hacían ese comentario y decían, la trata es ahora quizá más rentable que el narcotráfico. Y entonces eso convierte a los seres humanos y pues curiosamente a los migrantes en una población mucho más vulnerable de lo que ya era. Y tendríamos que estar todos con los semáforos en rojo, eh, pues cuidando y dando mecanismos para que la gente básicamente tome decisiones más pensadas, más informadas, aunque tarden un poquito más de tiempo. Eh, Cuéntanos un poco lo que has visto, Claudia, en este tiempo que has estado ahí, sobre todo porque la gente en general, y lo platicamos hace unos segunditos antes de que empezara el programa, la gente en general creemos que no tenemos derechos, o por lo menos en este país, ¿no? Y los migrantes pues llegan a un país, imagínense llegar a Estados Unidos o llegar aquí, pues evidentemente creen que no tienen derechos y que creen que sí tienen y que hay forma de protegerlos y de pedirlos y de exigirlos. Pero si no tenemos la información adecuada, híjole, estamos metidos en un grave problema. A ver, Claudia, cuéntanos un poco cuál es tu reflexión de lo que has visto en este tiempo que has estado trabajando ese tema en específico. Bueno, ciertamente como tú dices, creo que en México nos hace mucha falta reconocer que somos sujetos de derechos y que no los perdemos si estamos en otro lugar, o sea, incluso dentro de nuestro propio país, a veces eh, la pobreza, las condiciones estructurales son tan difíciles que, o sea, olvidamos o no nos hacemos sujetos de derechos, pero sí es importante que reconozcamos que tenemos derechos si nos movemos dentro del país o si nos movemos fuera del país, efectivamente, como tú decías. Em, entonces, eso es quizás la primera reflexión, porque además, sobre todo en los Estados Unidos, la gente dice que a veces los mexicanos no nos quejamos lo suficiente, ¿no? O no, no nos defendemos de lo que pasa. Obviamente a veces hay otras cosas, ¿no? Como el tema migratorio y demás, pero si no nos quejamos y si no levantamos la voz cuando hay malas condiciones, pues esto se va a perpetuar hasta el infinito. Y, y es importante porque además afortunadamente, o ya no sé, afortunadamente, o qué adjetivo utilizar, este programa de visas de trabajo temporal va a seguir creciendo y creciendo y creciendo, y el porcentaje más alto se sigue dando a mexicanos y mexicanas. Entonces, eh, sí, o sea, ya cada vez tenemos que estar más listos sobre cuáles son nuestros derechos y justo qué hacer en caso de que no. Y si mismo las personas están trabajando en México, pero se van, por ejemplo, de Oaxaca a San Quintín a trabajar y no les están
pagando su salario completo, en fin, hay instancias que ya ahora se están dando cuenta que pues hay mucha explotación laboral en el país o en ambos países, este, y que hay muchas cosas que combatir y que prevenir, ¿no? Y también que la gente sepa, porque eso también ha sido difícil, em, que no nada más existe la trata con fines de explotación sexual que nos muestran en la televisión, en las telenovelas, etcétera. No, desafortunadamente hay varias modalidades, son 11, pero esta, la de trabajo forzoso y explotación laboral, ya es la segunda en el país. Entonces hay mucho que hacer en ese sentido. Y esto que decía Patti es importante, de que desafortunadamente es un delito pues, que genera muchas ganancias, y es básicamente tratar a una persona como si fuera una cosa y y hay otra que explota a esa persona, ¿no? Entonces, es cosificar a una persona y sí es, pues obviamente la violación más grave y que hay que prevenirla y que no está lejos ni está necesariamente nada más en el extranjero, sino puede estar en nuestra misma comunidad. Puede ser, por ejemplo, una trabajadora doméstica que vive en alguna ciudad, en México, en Guadalajara, en Monterrey o en los Estados Unidos y a que le quitan sus papeles, que trabaja todo el día, este, en fin, o sea, hemos visto muchísimas cosas trabajadores mismos H2A que les prometen unas cosas en sus comunidades de origen, cobran o más bien pagan cuotas de reclutamiento, llegan allá y las condiciones son horribles, no pueden dejar el empleo, en fin. O sea, la verdad es que la trata está cada vez más cerca de nosotros y tenemos que crecer el conocimiento entre la población general, en general. Sí, fíjate que recuerdo mucho, hace algunos años yo trabajé en un medio en Zacatecas, y cada año era la misma historia que teníamos que contar, porque había jornaleros que llegaban de Oaxaca, de Veracruz, a trabajar a algunas de las zonas de allá, de Zacatecas, y lo que se encontraba siempre eran condiciones de esclavitud, eran esclavos y se trataban en condición de esclavitud, y era como algo que se repetía cada año, pero nunca pasaba nada, ¿sabes? Y era muy terrible, pero es un poco esto, pero ahora sí, pues a lo grande, porque ya no solamente es el que te tranza por la visa, que te vas a Estados Unidos o que Canadá o que la cuestión, sino que no habíamos volteado a ver a los trabajadores de aquí, de este país, que pues como ustedes ya saben, ¿verdad? Las leyes, nos las pasamos por el arco del triunfo de vez en cuando. Y entonces es un gran trabajo y es un trabajo, pues primero yo diría, Claudia, muy doloroso porque es darte cuenta de una realidad terrible y luego muy retador de decir, ¿cómo le vamos a hacer? No solamente para que las personas trabajadoras puedan saber cuáles son sus derechos, cómo, a dónde hablo, quién me ayuda, sino que los mismos patrones entren en conciencia, digo, ya por lo menos porque los vamos a sacar en TikTok, ¿no? Eh, pero, pero sí creo que es un trabajo que se tiene que hacer y que se tiene que hacer ya. Y creo que me voy a callar, me dice Selene, porque ya empezaron a hacer preguntas y entonces pues aquí le damos prioridad, prioridad a las preguntas. Vamos con preguntas, Selene. Godoy María nos saludó cuando se conectó, nos dijo hola, buenas noches. Adrián Cisneros nos pidió informes, solamente puso informes, entonces si sigue por aquí, que se quede para que se entere bien. Y Benny Murillo fue el primero que nos hizo una pregunta y nos puso, si quiero sacar una visa de trabajo, necesito pedir el perdón si ya cumplí mi castigo de 5 años, porque me quitaron mi visa de turista por andar trabajando. Ya tiene 7 años. Abel, ¿tú sabes de eso? Lo primero que tendría que hacer es solicitar el perdón y después de eso ver la posibilidad, pero lo primero es el perdón.
Si era un castigo de 5 años, pues entonces ya probablemente lo puedas pedir, Sí, ¿no? de todos modos, hay que ver porque también es el consulado de México en Guadalajara el que responde muchas veces este tipo de dudas y también tienen un correo dedicado para atender, entonces para que se comunique y ahí le den una respuesta. O ahorita lo busco y si es posible, se lo Ahí pasamos. se lo ponemos en el comentario para que ahí mismo, Ujú. mira, les escribes y de inmediato te van a decir cómo hacer el procedimiento si es posible hacerlo todavía, ¿no? Fíjate que, bueno, ya que hay más preguntas, Cel, perdóname, ya no te dije. Sí, una última. Dice Ivonne, ¿será verdad que un patrón puede pedir a sus trabajadores para una visa? Sí, o sea, es decir, a ver, para que soliciten, para que una empresa de los Estados Unidos solicite a trabajadores, tiene que pasar todo un proceso. Primero tiene que demostrar en los Estados Unidos que efectivamente no hay trabajadores que tengan interés. Y luego el empleador va con el departamento de trabajo y el departamento de trabajo después revisa si las condiciones que va a ofrecer a los trabajadores van de acuerdo a la ley. Y una vez que eso hace, o sea, una vez que le aprueban el permiso, la empresa puede llevar a personas trabajadoras. Sí, así es. Así es como funciona, de hecho. Y de hecho, o sea, para que sepan, tiene que ser, siempre tiene que haber una petición de una empresa autorizada por el Departamento de Trabajo. No es que uno vaya a la empresa, es al revés. La empresa tiene que solicitar a las y los trabajadores. Lo que pasa es que lo que hacen las empresas es contratar a un reclutador, a una agencia de reclutamiento, a un contratista para que busque a las personas trabajadoras. Ujú. Y ahí es donde empieza Sí, luego el empiezan los cochinero. problemas. Ujú, Así ujú. es. Justo la siguiente pregunta de Francisco era, buenas noches, quisiera poder obtener una visa de trabajo. ¿Qué debo hacer para obtenerla? O sea, como explicar el proceso para obtener una visa de trabajo. Bueno, primero, la primera cosa que hay que hacer es tener pasaporte mexicano vigente. Esa es la cosa número uno. Y la segunda cosa es, y quizás es la más complicada, es tener una oferta de trabajo real. Porque aguas, hay muchas en Facebook o en redes sociales que son falsas. Entonces, pues sí, básicamente tendrías que tener, pues ya sea a través de un reclutador, algún amigo, etcétera, pero la oferta de trabajo de una empresa que sí exista en los Estados Unidos y que otra vez sí tenga autorización para llevar extranjeros a trabajar por una temporada. Fíjate que sería bueno, Paco Arellano, que está con nosotros en los controles técnicos, que buscáramos las notas donde le explicamos a la gente cómo verificar si un trabajo es real. Creo que la tenemos, ¿no? A ver, o no. Bueno. Entonces podemos poner esa información para que ustedes de verdad hagan ese proceso, porque no es que todos los reclutadores sean malos, pero casi todos, no, no es cierto. No es que todos los reclutadores sean malos, pero hay algunos muy tremendos que hacen lo siguiente. Fíjense ustedes. Una empresa pide, voy a poner un ejemplo, 10 trabajadores. Y entonces el reclutador llega a la comunidad y dice, tengo 50 empleos, pero por cada empleo, por cada fichita me van a pagar 10,000 pesos. Pues ahí van todos a pagarle, pues quién no va a quedar, hasta yo le pagaría, yo también me quiero ir para el norte y todo el rollo. Bueno, pero el tipo tiene 10, no tiene 50, pero él se va a embolsar lo de 50. Y ahí está el truco. Primera alarma, los trabajos no se cobran. Y eso es súper importante, Claudia. Y a eso quería ir, pero se me hace que tenemos más preguntas. ¿Sí me cayó, Selene? Sí, tenemos más preguntas. Pero ahorita regresamos a eso, que es, ¿cuáles son las alertas que tiene que tener la gente clarísimas a la hora de buscar o de encontrar un trabajo? Selenita, dale. Sí, de hecho, Rusher nos pregunta, buenas noches, ¿ustedes nos asesoran para conseguir los trabajos? Y Gris Pérez también nos dice que ella quiere aplicar para una visa de trabajo, pero quiere saber cómo le hace y que si nosotros o Polaris los puede ayudar. Pues quédate en el programa
para que veas todo lo que se tiene que saber si quieres un trabajo y todo lo que te tienes que cuidar, porque es un mundo donde se maneja mucho dinero, se maneja, yo les digo que es un poco como los programas de reunificación familiar, que es apelas pues, a la necesidad, a la urgencia, a la desesperación y la gente está dispuesta a hacer lo que sea con tal de conseguir un trabajo. No lo sabemos. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado y de verdad no se vayan porque aquí les vamos a decir cuáles son esas alertas que debemos tener. ¿Por qué no platicamos un poco de eso, Claudia? ¿Cuáles serían así los 3 puntos fundamentales de alguien que se encuentra o busca trabajo? Yo creo que la primera cosa, como tú ya mencionabas, es que el trabajo es un derecho y nadie nos debería cobrar por obtenerlo. O sea, esa es la primera cosa, y menos para ir a trabajar a los Estados Unidos. Quizás una de las cosas más peligrosas que yo he visto últimamente es que las personas se endeuden en su propia comunidad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si es un trabajador mexicano, pero que le ofrecieron un trabajo en San Quintín otra vez, y el contratista o el cabo o como sea, le da dinero a la persona trabajadora porque la persona trabajadora o la buscadora no tiene dinero para el traslado. O sea, el hecho de ya irse endeudados siempre va a ser una alerta de posible trata. Entonces, es muy importante que la gente no acepte dinero, por un lado, en el caso de los trabajadores mexicanos, y segundo, que no se endeude para pagarle a un contratista por un empleo. Eso tampoco está súper penado. Si ya están en los Estados Unidos, si les cobraron una cantidad de dinero, eso es súper ilegal y vale mucho la pena que se denuncie porque están, pues sí, en los Estados Unidos están ahora como vigilando que las empresas no hagan esto. O los contratistas que son al final contratados por las empresas, ¿sí? Entonces, yo creo que esto, lo que tiene que ver con dinero, hay que tener mucho, mucho cuidado. Y bueno, en ambos casos, verificar que efectivamente la empresa exista, o sea, buscar en internet a ver si me están diciendo que en Florida, en tal ciudad, voy a ir a trabajar, ver en el internet, pedirle al vecino, al amigo, a alguien que tenga facilidad para el internet, verificar si realmente está la empresa ahí o no. Em, y si es posible, pedirles a los contratistas que den un documento escrito. Eso es muy difícil que suceda en México, pero es necesario. Las otras preguntas que nos llegaron de Pedro, que nos escribió tanto en Face como en WhatsApp, es sobre que hay muchos anuncios de reclutamiento y cómo podemos saber si son legales o están en una página oficial del Departamento de Trabajo o cómo hacerle, principalmente en Facebook, es su pregunta. Y luego nos pregunta que dónde pueden consultar las empresas reales y qué empresas o compañías tendrían vacantes. Efectivamente, como mencionan, sí hay una página del Departamento de Trabajo donde se muestra efectivamente si estas empresas ya tienen el permiso del Departamento de Trabajo, pero hasta ahí se quedan. eh, o sea, básicamente el problema con estas visas de trabajo temporal es que no tenemos justo una página en español, por ejemplo, donde estén todos los contratos de las personas. Podría ser también el portal migrante, ahí entiendo que es del Centro de los Derechos del Migrante. Ahí hay, o sea, lo mismo que está en esta página que están diciendo del DOL, está en español. Gracias. De hecho, ya nos escribió también Sergio y nos comenta, hola, buenas noches. Les comparto mi experiencia. En julio conseguí una visa TN y no me gustó el trato. Nada de lo que prometieron cumplieron, era un abuso y mejor me regresé sin avisarles. Solo un mes me quedé. Ahora quiero conseguir una visa H2B.
He buscado con reclutadores, pero todos piden dinero por adelantado, entonces estoy en espera. Buenas noches. Ay, lo del tema de las visas TN, no sabes qué dolor de cabeza porque están haciendo, sí, aguas, por favor, a la gente que está recién salida de la universidad, porque estas visas TN son del Tratado de Libre Comercio y hemos visto que han estado haciendo un muy mal uso. Entonces, lo que yo te sugeriría es que hables de tu experiencia con gente, por ejemplo, del Centro de los Derechos del Migrante, que ellos hacen, bueno, les cuentas toda tu historia y ellas y ellos pueden revisar qué violaciones a tus derechos hubo y si vale la pena demandar a las empresas o no, etcétera. Ya te explicarán porque esto desafortunadamente lo hemos visto muchas veces últimamente, sobre todo con veterinarios o ingenieros. ¿Y qué es lo que, qué es lo que pasa, Claudia? ¿Les prometen algún empleo y no, y es un empleo diferente o muy duro? Sí, en los casos que yo vi, que son de hace algunos años, estaban ofreciéndoles a ingenieros recién egresados de universidades tecnológicas puestos de ingenieros, pero llegaban a trabajar como obreros. Era básicamente eso. O en el caso de los veterinarios, también les prometían, sobre todo en LinkedIn y todas estas plataformas donde profesionistas buscan trabajo, les decían, bueno, tú te vas a hacer cargo de el área de engorda de animales y llegaban y estaban alimentando o limpiando donde estaban los animales, ¿me explico? Entonces, ahí hay obviamente un fraude. em, y pues sí, por eso es importante que se comuniquen o con el Centro de los Derechos del Migrante o a sus consulados si están en México, para que les den una orientación, porque esto está mal, son violaciones a sus derechos laborales y lo hemos visto cada vez más común, desafortunadamente. Sí, y fíjate qué terrible también el tema de las visas H2B, porque pues, todos quieren cobrar, todos los reclutadores, y una de las reglas básicas, pero ahí es donde la realidad nos da unas cachetadas más o menos fuertes de vez en cuando, porque no les debiera costar absolutamente cero la visa. Nosotros platicamos con una empresa de Florida hace como 3 o 4 meses y ellos lo que nos decían es, no tienes que pagar un solo peso, pero además probablemente pagues la visa porque es tu visa de trabajo, pero se te reembolsa antes de iniciar el viaje, ¿sabes? Sí hay empresas que lo hacen bien, pero yo creo que son bien poquitas. Yo de verdad no sé qué hacer con esto porque es muy terrible que la historia de Sergio que nos cuenta y nos dice, yo quiero ir y todos me cobran y estoy lista, como lista de espera, dices, Madre Santa, ¿cómo resolver este tema tan, pues tan grave? Sí, les decía entrar a la página del portal migrante. Ahí les decía que están todas las empresas que ya tienen una autorización del Departamento de Trabajo para llevar a extranjeros, extranjeras. La verdad, lo que nosotros siempre sugerimos es si pueden hablar directamente a la empresa, sería mucho mejor, honestamente. O sea, ya quitarnos del contratista, del reclutador y hablar directamente y que sean ellos quienes les digan, a ver, mi reclutador se llama tal, comunícate con él, pero ya directamente la empresa nos da ese dato en vez de eh, un intermediario que lo único que nos está provocando son fraudes. Entonces, te sugeriría entrar al portal migrante y ahí vienen incluso los datos de contacto con las empresas. Entonces, directamente, si tú puedes, ya sea a través de un correo electrónico, si puedes llamar, a veces hay mucha gente que allá también hablan en español, o sea, no se limiten por eso, inténtenlo. Y si no, escriban un correo con apoyo de alguna persona que tenga facilidad para esto, para que mejor se pongan en contacto directamente con la empresa, sí. Sí, fíjense que ahora, a ver, yo me pregunto, ¿y las empresas no saben o se hacen patos?
Se hacen patos, se me hace. Por la cara que Claudia me está poniéndose más que se hacen patos. No, no es cierto. Pero sí debe haber, pues, una especie de colusión. ¿Cómo no se van a enterar? Claro, sí, ¿No? desafortunadamente. No siempre es el caso, Ujú. pero pues sí, a veces sí. A veces sí resulta que pues a lo mejor em, el mismo contratista le da un dinero a la empresa, pero aguas, o sea, la situación es que si hay colusión, entonces ahí sí, obviamente, bueno, de todas maneras, aunque fuera nada más el contratista, al final a la empresa también se le tendría que castigar. La cosa es que tenemos que denunciar. Exacto. Sí, habíamos hecho algo de eso, ¿no, Abel? De cómo denunciar un tema de fraude en visas de trabajo. Mira la cara que Sí, me pone Abel, me asusto. sí, Sí, no, no, es que ¿no? se me está yendo el internet, pero sí. Ah, ok, pues también para ponerla por ahí. ¿Hay más preguntas, Elenita? Sí, por WhatsApp nos escribió Daniel y nos dice, si cuento con visa de turista, pero me gustaría trabajar en Estados Unidos determinado tiempo, ¿lo podría hacer con visa de trabajo? Y ¿Mm? de hecho, José nos pregunta algo similar, que dice, si tengo visa de turista, ¿puedo tramitar la visa de trabajo o qué pasa con la de turista? Ah, sí, sí, sí. A ver, eh, si solo tienes una visa y es de turista, solo puedes turistear, punto. Pero si puedes sacar una visa de trabajo, pero para la visa necesitas tener una oferta. Aguas, esa es la situación. O sea, ese es como que no es necesariamente tan sencillo, pero sí, sí puedes tener ambas visas, la de trabajo y la de turista. Claro, porque regularmente las visas de trabajo son temporales. No crean ustedes que les van a dar la visa y ya, aquí me quedo. No, señores, tienen que regresar. No, pero el tema es que tienen que regresar y si tú te quieres ir de vacaciones a Disneylandia después de regresar de trabajar, pues puedes hacerlo con la visa de turista, ¿no? Bueno, hablando un poco de la situación en México, Claudia. Hemos hablado mucho de lo que pasa en Estados Unidos. Fíjate, nosotros hicimos una investigación en verano y uno de los temas grandes fue todos los fraudes que hay para las visas de trabajo para Estados Unidos y Canadá, sobre todo para Estados Unidos. Pero ¿qué pasa en México? ¿Qué pasa con los trabajadores? Y luego, si hay yo estoy pensando siempre en los migrantes que van de paso, que muchos se van a quedar, y si ellos tienen posibilidad de integrarse a esta fuerza, pero también alerta, porque los migrantes llegan aquí pensando que no tienen derecho a nada y por eso hay tanto abuso y tanta cosa tan horrorosa. ¿Qué pasa en México? Ya sé que va a estar peor, me voy a poner a llorar. Pues no sé si peor, pero sí hay mucha situación de abuso, desafortunadamente. Además, justo hoy estaba viendo unas estadísticas de la nueva encuesta que hizo INEGI de trabajo agrícola y veía que 46 personas de 100 que trabajan en el campo son trabajadores agrícolas indígenas o que se asumen como indígenas. Eso implica que no necesariamente todos y todas hablan español. En fin, o sea, nos agrega muchos más inconvenientes. Yo, por ejemplo, fui a Villa de Arista en San Luis Potosí a ver cómo están trabajando con el jitomate, con el chile, etcétera. Y pues sí se ven eh, cosas muy duras, ¿no? Para empezar, el trabajo es muy pesado. En general, aunque han subido el salario mínimo en México, la verdad es que lo que se gana no es suficiente para sostener a una familia. Em, las condiciones de la vivienda, porque a veces las provee las empresas, pues tampoco son las más dignas. Hay casos donde que me tocó ver ahí o en otros estados donde les retienen su salario 3 meses, por ejemplo. O sea, el contratista les dice, bueno, no te voy a pagar nada en 3 meses para obligarte a quedarte, a obligarte los 3 meses a quedarte. Entonces, o sea, es increíble y luego, pues las personas tienen necesidad de ir a comprar algo
digo, ahí les dan de comer, etcétera, pero les dan muy mal de comer, ¿no? Entonces quieren ir a comprar algo y entonces les están pidiendo préstamos, por ejemplo. Y al final de lo que debían haber ganado menos los préstamos, o sea, es de veras una de abusos y de cosas espantosas. Por eso, eh, pues lo que estamos haciendo en esta organización es, en algunas comunidades de origen y comunidades de destino, hablar sobre estos derechos laborales, no solo en español, sino en otros idiomas. em, eh, o enviarles videitos o audios, porque muchas personas indígenas no necesariamente leen. Entonces, lo estamos haciendo así, acercarnos y decir, tienen derechos, por favor, si están viviendo muchas violaciones, aquí hay algunos teléfonos y más adelante los digo ahorita, que también como en Estados Unidos, aquí en México hay una línea y chat nacional contra la trata de personas que maneja Consejo Ciudadano. Y es importante que las personas, por favor, se comuniquen cuando haya muchas violaciones como esto que les estoy diciendo. La retención de salarios es una violación muy grave. em, o cuando los forzan, por ejemplo, de que eh, a lo mejor les dicen, ¿sabes qué? Te pago hasta el viernes y mientras uno se quiere ir porque ya no aguanta, eso es, les digo, o sea, eso es coacción justamente y la idea es que no haya coacción en ningún trabajo. Ahora sí que tienes un gran trabajo, Claudia, Ay, sí, tenemos hacia todos. adelante y nosotros también porque luego los voy a regañar, ahí les va a tocar regañada hoy. Luego ustedes nomás se van con la finta. Yo les quiero decir, cada vez que publicamos una oferta de trabajo, no, hombre, todo el mundo la ve. Cada vez que les decimos, ¿cómo cuidarte de los fraudes en las ofertas de trabajo? La revisan dos. Y luego se quejan, hijos de mi vida y de mi corazón. Entonces, sí, de verdad, yo les suplico, si quieren con nosotros, si quieren, donde ustedes quieran, pero dense cuenta uno que tienen derechos básicos, que tienen derechos a protección de datos personales, que tienen derecho a un montón de cosas, a la salud, eh, a condiciones dignas de trabajo, a no más de 8 horas, a un montón de cosas. Y pensamos que no pasa nada, entonces sepan lo que sí y de verdad infórmense, les prometemos que vamos a hacer algo en las próximas semanas al respecto. Em, pero también es importante que sepan dónde buscar la información. Fíjense que en este reportaje que hicimos nosotros en verano, y Claudia lo decía al inicio de este programa, las redes sociales ahora sí que permiten todo y no hay filtros para la desinformación, no los hay. Nosotros tenemos que construir nuestros propios filtros como usuarios y en eso también los queremos ayudar. ¿Cómo saber si esto es falso o verdadero? Porque de verdad, pues toda la gente que consigue trabajos así es porque verdaderamente los necesita, es una urgencia en su vida y no se vale jugar con eso. Y como es una urgencia, de veras, la razón se nubla, es como cuando uno se enamora, que es nomás un ratito, ¿eh? Por eso ustedes si sienten como odio, es normal. El enamoramiento es una cosa hermosa porque, ay, Dios mío, los ve uno tan guapos y tan inteligentes. No es cierto, nada de eso. Luego uno se da cuenta, bueno, pues esto es igual. Tiene uno que estar y construir procesos para checar lo que es falso y lo que es verdadero en las redes sociales por nosotros, por nuestros hijos y por nuestras familias, porque de verdad el proceso de desinformación que estamos viviendo en el mundo es terrible y está haciendo que tomemos malas decisiones. No es porque nosotros querramos tomar malas decisiones, porque hay un exceso de información y mucha de ella, la más atractiva, se los juro, no es cierta. Cuando te prometen y te vamos a pagar 250,000 pesos al mes, te vamos a dar carro del año, eso no es cierto. No es cierto, pero tenemos que saber cuáles herramientas usar para poder comprobarlo. También Selene ya me volvió a callar. Hay más preguntas. Adelante, Selene. Bueno, Regova nos dice, no tiene mucho que la empresa Canada Life me hizo un fraude, me pidió dinero y lo deposité. Yuri nos manda saludos y Astrid nos pregunta si es posible renovar la visa de trabajo y si debe ser con el mismo patrón.
A ver, sobre la primera empresa, no escuché bien el nombre, pero siempre lo que le sugerimos es hacer denuncias en el Ministerio Público si hubo fraude, etcétera. Por favor, es importante, justo por lo que les decía, si no hay denuncias, entonces tampoco va a haber investigación, ni vamos a obligar al gobierno mexicano a hacer nada. Eh, la segunda pregunta sobre renovación de visas de trabajo, sí, sí es posible. O sea, si tú cumpliste con tu periodo de trabajo, fuiste y saliste, sí, y nada más, en el caso de que quieras trabajar con otra empresa, pues tendrías que conseguir la oferta de empleo. Ahí está la situación. ¿Hay más preguntas, doña Selene? Ya no hay más preguntas. Pues bueno, fíjense ustedes que de hecho Claudia nos ha estado mandando algunas campañas de alerta para pues que cuiden sobre todo estas ofertas de trabajo y cuiden sus derechos y sepan cómo defenderse. Y de verdad creo que tendríamos que hacer un esfuerzo, no solamente los periodistas, sino las organizaciones para crear pues cosas muy sencillas para la gente de estoy en Michoacán y dónde está el lugar donde puedo hacer una denuncia o donde puedo preguntar o donde... Entonces, lo que les vamos a pedir a todas y a todos ustedes que nos están escuchando es que nos escriban. Me interesa mucho que platiquemos con los dos chicos que nos escribieron hoy, Sergio y quién fue más, el que nos dé el nombre de la empresa, para que nos cuente la historia. Lo primero que tenemos que hacer es denunciar, como decía Claudia, evidentemente ante las autoridades. Y si no funciona ante las autoridades, se los juro por Dios, funciona ante los medios. De veras, venga, Regoba, ay, Regoba, te vamos así como le hacen en un sticker padrísimo que le hace así, pues así le vamos a hacer. Pero es bien importante que ustedes sepan que pueden denunciar, que pueden hablarnos a nosotros, que pueden hablar con Claudia a Polaris. Pongamos los datos, por favor, de Claudia, las redes sociales de Polaris y demás, para que la gente esté enterada y que si ustedes conocen un caso que entre dentro de lo que hemos platicado esta noche, pues le digan que venga y ve este programa, nos puede llamar a nosotros, nosotros los canalizamos a la información que ustedes necesiten, pero mientras no existan denuncias, de verdad va a ser muy difícil que esto termine. Yo me acuerdo mucho, Abel, ¿por qué no nos cuentas aquella historia? ¿Te acuerdas de aquellos señores que fueron defraudados? Fueron como 100 personas defraudadas Sí, por un malvado reclutador en Guanajuato, creo. en Guanajuato, sí, el problema de este caso es que muchos eran de varios pueblitos. Había en Guanajuato, también había otros en Jalisco. Entonces los reunieron a todos de distintos pueblos y se los llevaron hasta Michoacán para según ahí hacer el depósito y todo. Entonces se les complicó a ellos bastante la parte de la denuncia porque la denuncia se tiene que realizar donde se hizo el pago, ¿no? Entonces todos ellos tener que esta parte de volver a ir a Michoacán, ya habían perdido mucho dinero, les cobraron alrededor de 10,000 pesos a cada familia y pues no tenían ese dinero, evidentemente piden prestado con tal de poder obtener esta oportunidad, la visa, porque ya trabajando se paga, pero sí, y fue muy desesperanzador porque sí, fueron más de 100 personas en distintos pueblos. Sí, y entonces el tema de la denuncia, yo sé que es compleja, pero si no denunciamos van a seguir haciendo esto, van a seguir engañando a mucha gente. Y nosotros, bueno, pues aquí estaremos de verdad. Hay más preguntas porque luego Selene me regaña. Bueno, aquí estaremos muy pendientes de las necesidades de información que ustedes tengan. Claudia, a mí me gustaría que concluyéramos este programa un poco, ¿cómo ves el 2024? ¿Hacia dónde debemos caminar y la gente qué debe esperar sobre todo este fenómeno tan terrible que estamos viviendo? El tema de las visas de trabajo temporal a mí me preocupa mucho porque como dije, están autorizando cada vez más. O sea, en el caso de las visas H2A que son para los trabajadores agrícolas, ni siquiera hay un límite, ¿no? Y en el caso de las visas H2B, que normalmente sí había un límite, han estado aumentando este límite. Entonces, eh, o sea, obviamente los Estados Unidos requieren trabajadores. Sin embargo,
entre más preparados o con más información estén, va a ser mucho mejor y vamos a evitar cualquier violación, cualquier inconveniente. Eh, eh, pues acercarse, ya les decía, o ahí lo vamos a poner más adelante. Si van a ir a trabajar a los Estados Unidos con visas, sepan, por ejemplo, investiguen antes de irse cuál es el consulado más cercano a la ciudad a donde van a trabajar, tenerlo a la mano por cualquier cosa. También ya habíamos dicho que está la línea Chat Nacional contra la Trata de Personas en los Estados Unidos, que hablan 24/7, todos los idiomas, etcétera. Llamar, si hay, o sea, todo es confidencial. A veces uno piensa que, bueno, ¿qué tal que no es trata lo que estoy viviendo? No importa. Si son violaciones, ahí mismo les van a dar eh, una orientación y les van a decir con quién sí se pueden contactar, o etcétera. Y también en el caso de México, ya tenemos esta línea Chat Nacional contra la Trata de Personas, y hemos creado también, así como lo ha hecho Conexión Migrante, un par de WhatsApps donde si las personas se inscriben, justamente reciben información sobre sus derechos laborales si están en los Estados Unidos o si están en México. Y vale la pena que se conecten o que se inscriban porque, por ejemplo, en Estados Unidos apenas acabo de ir a Arizona y en general cada año están subiendo en algunos estados, ojo, los salarios mínimos. Entonces es importante, y ahora por eso les digo de Arizona porque es el que tengo a la mano, em, que van a subir el salario mínimo de 13 a 14 dólares. Entonces, para que a partir del 1 de enero, las personas que están trabajando en Arizona, que son muchas de San Luis Río Colorado, sepan que tendrían que incrementarles. Y así, o sea, les mandamos información sobre, en general, sobre estos temas. Ah, Em, perfecto. sí, vale Pues mucho la pena, por favor, que para se que nos conecten. pases los números Sí, sí, y poder también ponerlos aquí abajo, claro. y poder, pues, decirle a la gente que hay posibilidades y hay herramientas para que tengan información, ¿no? Exacto. Sí, así es. Oigan, pues ya nos vamos. A ver, ¿qué? Ya nos vamos. Ya se acabó el tiempo, pero nos da muchísimo gusto, Claudia, que hayas estado esta noche con nosotros, que no, que sea la última del año, pero que en el 2024 haya muchos. Y a todos ustedes, de verdad, les pedimos, hagan un esfuerzo adicional, chequen la información, tárdense tantito, una hora más quizá, en lugar de 10 minutos, una hora, para que puedan tener información confiable, para que puedan conseguir ofertas de trabajo reales y para que sepan que ustedes tienen derechos y que pueden denunciar y que si les da flojera denunciar al Ministerio Público, más flojera les va a dar cuando pase este país y no mejore y las cosas no cambien. Tenemos que, de verdad, ayudarnos entre todos a que los malvados y los defraudadores y los que nos quieren quitar el dinero por nada, eh, pierdan esos trabajos, porque de verdad es un fenómeno que hemos visto desde hace mucho tiempo y es muy doloroso ver a las familias que con ilusión están juntando dinero para dárselo a un muchacho, muchacha, muchache y salga corriendo. Entonces, por favor, infórmense, tómense tiempo, ya nos vamos. La próxima semana vamos a tener un Entre Amigos, no más de pura fiesta, no se crean, no de pura fiesta, pero vamos a tener un Entre Amigos con el equipo de Conexión Migrante, vamos a estar respondiendo preguntas, vamos a brindar con ustedes por la Navidad y el Año Nuevo, porque todos estos muchachos se me van de vacaciones, no se crean, una semana y una semana, pero vamos a estar fuera. Yo sé que ustedes también van a estar fuera. ¿Quién va a querer estar conectándose si está con la familia y en la fiestota? Ninguno de nosotros ni tampoco ustedes. Entonces, la próxima semana tenemos el último Entre Amigos del año y regresamos en enero. Ya les contaremos el próximo jueves con algunas novedades. Muchísimas gracias, Claudia, por acompañarnos. Gracias, Abel. Gracias, Elene. Gracias, Paco Arellano, por hacer posible que nos conectemos al mundo digital cada jueves. Y gracias a todos ustedes. Gracias por sus preguntas. Gracias por acompañarnos. Y si comparten esta información, pues gracias por compartir la información. Que tengan un maravilloso fin de semana. Nos vemos el próximo jueves, el último Entre Amigos del año. Cuídense mucho, que estén muy bien.